pelo engenheiro Albarracín. Antes de iniciarmos, gostaríamos de informar que a Quator Consultoria, empresa brasileira, está efetuando uma joint venture com a empresa colombiana Engenheiros de Lubricación. E a intenção é nós trazermos todo o conhecimento e a experiência do engenheiro Albarracín para o Brasil. O engenheiro Albarracín, ele tem 45 anos de experiência como engenheiro de lubrificação e também na área de tribologia. Ele é autor de vários livros, 2 dos quais eu tenho, 1000 páginas cada um, sobre lubrificação. E ele abordará um tema bastante interessante. Tipo de atrito baseado em torque e velocidade nas engrenagens, formação de película lubrificante nas engrenagens, funções do filme lubrificante, modificador de atrito com o tipo do filme lubrificante, capacidade de carga de modificadores de atrito no ensaio de 4 esferas, ASTM-D 2783, e modificadores de atrito de acordo com o torque nas engrenagens. Durante o webinar, você poderá tirar suas dúvidas através do chat da plataforma. E, ao final, teremos um espaço para as respostas. O webinar será em espanhol. O espanhol do engenheiro Albarracín é excelente. É perfeitamente possível que nós, brasileiros, possamos entendê-lo. E, se houver necessidade, eu vou fazer a tradução de algumas palavras que talvez sejam um pouco diferentes do nosso idioma. Por exemplo, ele habla coronas, e coronas em destilarias de álcool são os rodetes. Então, já estou antecipando uma palavra que vocês podem já empregar no webinar. A apresentação e a gravação serão compartilhadas como parte deste webinar. Engenheiro Albarracín, muito prazer, muito gusto em recebê-lo em terras brasileiras. Por favor, você está com a palavra. Muchas gracias, ingeniero Marcos. Para mí es un honor pues, estar por primera vez dictando este webinar para la industria azucarera de Brasil y sobre todo colaborar con Quator Consultoría para que este espacio sea posible. Antes de comenzar, quiero expresarles mi agradecimiento por recibir este webinar en mi idioma, que es el español. Sin embargo, el ingeniero Lobo estará apoyando la traducción de ciertas palabras y textos que pueden cambiar al portugués. Al final, resolveré las inquietudes que ustedes hayan planteado. Muy bien, entonces vamos a iniciar con esta presentación de este tema que en mi concepto es uno de los más relevantes que hay a nivel industrial, porque en este tipo de proceso industrial se presentan condiciones muy críticas de altas cargas debido a los altos torques que se requieren para poder extraerle el jugo a la caña de azúcar. Entonces tenemos una serie de componentes involucrados en el proceso desde que llega digamos, la materia prima, que es la caña, hasta que finalmente salen los productos terminados, como son el alcohol, el azúcar y el bagazo, que hoy en día pues es una materia prima muy común en cualquier tipo de ingenio azucarero, independientemente prácticamente
de su capacidad de molienda. Entonces, en este proceso encontramos todos los tipos de fricción y de lubricación, como lo vamos a ver a lo largo del desarrollo de este webinar. Desde que entra la caña, ¿sí? Y pasa por la picadora, donde encontramos unas condiciones de fricción que tienen una criticidad desde el punto de vista de la potencia del motor que acciona el eje de la picadora, pero que a su vez, como lo veremos más adelante, pues tiene la ventaja de la velocidad. O sea, tenemos alto torque, pero ese torque no va acompañado de una disminución crítica de velocidad, sino que por el contrario tiene como un factor a su favor, que es la velocidad de 900 RPM en promedio, que facilita o que ayuda a formar la cuña hidráulica, ¿sí? Y luego esa materia prima que pasó por ese primer proceso de picado, pues va a pasar al tambor alimentador, que le entrega la materia prima a otra máquina no menos crítica, como es la desfibradora, pero que al igual que la picadora, también tiene como aspecto positivo, a pesar de que también se tienen motores eléctricos que accionan la desfibradora de 5.000, 6.000 caballos de fuerza, que generan altos torques, pero tiene a su favor igualmente la velocidad, ¿sí? Entonces tenemos dos máquinas al iniciar el proceso críticas y claves dentro del proceso productivo de un ingenio azucarero, pero su criticidad no es tan alta como la podemos encontrar de ahí en adelante cuando llega esa caña desfibrada, ¿sí? Y sube por el chute de alimentación y llega, digamos, al primer molino, ¿sí? Entonces ya encontramos el tándem de molinos. Ese tándem de molinos va a tener una serie de condiciones críticas porque tenemos igualmente no potencias en los motores eléctricos que accionan los reductores de los molinos, potencias tan altas como las encontramos en la desfibradora y en la picadora, sino tenemos reductores de velocidad que multiplican el torque, y sabemos muy bien que en la medida en que el torque aumenta, pues la velocidad disminuye, ¿sí? Y eso es un aspecto negativo, o sea, es un aspecto positivo desde el punto de vista del proceso productivo, porque la finalidad es sacarle prácticamente al 100% el jugo que contiene la caña, y por eso necesitan altos torques. Pero ese torque alto se genera no por potencias altas, sin ser menos significativas, lógicamente, sino aumentando torque, pero sacrificando velocidad. Y cuando se sacrifica velocidad, entonces aparece la fricción como un problema que se debe tratar de una manera muy objetiva, muy técnica, ¿sí? Con un factor diferenciador en cuanto a la condición de fricción que vamos a tener en máquinas como la picadora y la desfibradora, a pesar de que son máquinas igualmente de altos torques, pero como les comentaba, tienen a su favor, desde el punto de vista de fricción, la velocidad a la cual operan los mecanismos lubricados en cada una de estas máquinas, como son, en este caso, los elementos que pueden ser rodamientos en la mayoría de los casos, y en algunos pocos casos cojinetes planos para apoyo del eje de estas dos máquinas. Entonces tenemos una diversidad de condiciones donde encontramos que si en un tándem de molinos tenemos 5 molinos, pues la condición crítica en todos los molinos vamos a encontrar condiciones de fricción altamente críticas, ¿sí? Pero obviamente la condición más crítica que en los demás molinos lo vamos a encontrar en el primer molino y en el último molino,
ya sea que el tándem de molinos tenga 5 molinos o 6 molinos. Entonces, ahí hay un escenario de condiciones bastante críticas y por eso conlleva a un análisis muy objetivo y muy enfocado a utilizar la tribología como una herramienta que nos permita determinar con la mayor exactitud posible qué tipo de fricción tenemos y obviamente qué tipo de lubricación se está generando en estas máquinas, porque eso va a conllevar a que la selección del lubricante, pues obviamente sea una selección enfocada al logro efectivo de la fricción y por ende de los dos tipos de desgaste más crítico que vamos a encontrar en esta serie de máquinas, como son el desgaste adhesivo y el desgaste por fatiga superficial, que son los dos tipos de desgaste más críticos sin ser los únicos. Sí, porque al final tenemos que controlar 5 tipos de desgaste, como son el desgaste adhesivo, el desgaste por fatiga superficial, el desgaste erosivo, el desgaste abrasivo y el desgaste de tipo corrosivo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la picadora. Sí, que en el eje de la picadora, pues vamos a tener una condición de alto torque, pero tenemos una condición igualmente de una velocidad no muy alta, sí, porque 900 RPM es una velocidad que favorece la formación de la cuña hidráulica sin llegar a ser una velocidad extremadamente alta, sino una velocidad pues que permite que la condición de fricción en los rodamientos de apoyo de este eje sea una condición de fricción fluida y por lo tanto una condición de lubricación hidrodinámica que favorece la formación de la cuña hidráulica en la zona de fricción. Entonces tenemos un escenario súper importante acá, que es alto torque pero alta velocidad, ¿sí? Lo cual conlleva a una disminución de la criticidad de la fricción que se pueda presentar en los rodamientos de apoyo, en este caso de la picadora y la desfibradora, ¿sí? A pesar de que puede haber un reductor intermedio entre el eje de la desfibradora y la picadora y el motor eléctrico, pero normalmente estamos hablando de una relación de reducción de 1 a 2, ¿sí? Y por lo tanto un incremento de torque de 2 veces, pero la velocidad pues disminuye, pero sigue siendo un valor importante desde el punto de vista de la velocidad para formar la cuña hidráulica en los elementos de apoyo del eje de la desfibradora, que es donde presenta la condición más crítica por los esfuerzos tan altos y en el caso de la picadora, pues los impactos a los cuales permanentemente van a estar sometidos estos elementos mecánicos. Entonces, este es un escenario en un ingenio azucarero que hay que tener muy claro. El escenario de alto torque y alta velocidad con condiciones de fricción menos críticas que el escenario donde encontramos los molinos, ¿sí? Y en el caso de los molinos, pues tenemos una condición altamente crítica porque tenemos condiciones en donde partimos de un motor eléctrico igualmente. Si tenemos un motor eléctrico de alta potencia, estamos hablando de 1500 caballos, de 1700, de 1000 caballos de fuerza, pero no tan alto esa potencia como la potencia en el motor de la desfibradora, donde podemos encontrar motores de 6000 caballos, o sea, torque más alto en el caso de la desfibradora y la picadora, pero con el beneficio de tener velocidades que permiten reducir la fricción en la zona de fricción de los elementos sometidos a fricción. En cambio, aquí es un escenario completamente diferente. Tenemos potencia del motor más baja, pero igualmente alta, porque estamos hablando de 1700 caballos, estamos hablando de 1500, de 2000 caballos de fuerza, pero tenemos un componente súper importante intermedio donde estamos multiplicando el torque en las diferentes etapas de los diferentes engranajes con que cuenta este reductor de velocidad. O sea que en este ejemplo tenemos un par de engranajes, tenemos otro par de engranajes y tenemos 3 pares de engranajes. O sea, tenemos 3 etapas en las cuales se aumenta el torque, porque necesitamos ganar torque
sí, porque se necesitan altos torques para poder moler la caña, sí, que entra entre la masa cañera y la superior, y luego entre la masa superior y la masa bagacera. Sí, en la primera etapa, pues aquí tenemos otra masa, pues que es la masa alimentadora, sí, la masa alimentadora que permite, digamos, orientar la entrada de la caña a estas dos primeras masas, ¿cierto? O sea que tenemos un escenario en el cual para lograr estos torques tan altos disponibles en estas coronas se requiere multiplicar el torque a partir de una serie de etapas de engranajes, sí, y partiendo de un motor cuya potencia es alta, pero no tan significativamente alta como en el caso de la desfibriladora y la picadora. Entonces aquí tenemos el verdadero escenario, el verdadero reto que encontramos en los ingenios azucareros, que es con la lubricación de los reductores de velocidad, sí, porque a medida que el torque se aumenta y la velocidad disminuye, entonces la fricción aumenta. O sea que la fricción es directamente, el incremento de fricción es directamente, no podríamos hablar que proporcional, pero están los dos, a medida que la velocidad disminuye, entonces se incrementa la fricción. Y entre más disminuye la velocidad, más se aumenta la fricción. Vamos a ver los diferentes tipos de fricción. Por ahora, digamos que aquí tenemos una condición de fricción 1 en el eje 1, menos severa que en el eje 2, porque en el eje 2 tenemos más torque y menos velocidad. En el eje 3 tenemos más torque y menos velocidad que en el eje 2. Y finalmente, supongamos que esta transmisión tiene 4 ejes y por lo tanto 3 pares de engranajes. Entonces tenemos el eje 4, donde tenemos todavía más torque y menos velocidad. Y si seguimos aumentando el número de engranajes, pues vamos a llegar a una condición de fricción altamente crítica, ¿sí? Y en los ingenios no solamente encontramos hoy en día reductores de velocidad de 4 ejes, sino encontramos de 5, de 6 ejes con 5 etapas de transmisión de torque, donde la fricción en estas etapas de salida es mucho más crítica que la fricción en las etapas de entrada, porque aquí tenemos como factor positivo la velocidad. En cambio, aquí tenemos velocidades muy bajas que dificultan la formación de la cuña hidráulica. Entonces, ¿dónde está la criticidad? En los ingenios, ¿dónde están los mayores costos de mantenimiento? Sí, pues obviamente los mayores costos de mantenimiento los vamos a encontrar en, en las coronas, sí, y en los ejes de los reductores en las etapas de salida del reductor por la pérdida de velocidad, y a eso súmenle otro factor negativo en esta zona. El otro factor negativo fuera de la velocidad, que son bajas, tenemos el torque en la misma proporción en que la velocidad se pierde, entonces se gana torque y por lo tanto se gana carga dinámica y los esfuerzos aumentan, disminuyendo la capacidad de formación de la película lubricante. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es lograr que microscópicamente estas superficies de fricción, entonces tenemos una serie de elementos rodantes y, por ejemplo, en el caso de un rodamiento como este, tenemos los elementos rodantes y tenemos las pistas, y el reto que tenemos a nivel industrial es lograr que a la velocidad nominal de operación, ¿sí?, se forme en este punto una película como esta. Esta es la película ideal, la película lubricante ideal, donde la superficie de fricción de los elementos rodantes, en el caso de este rodamiento, y las pistas deben quedar completamente separadas por una parte de la película lubricante. Entonces ahí es donde hablamos de qué constituye la película lubricante. Entonces, cuando hablamos de película lubricante, la película lubricante se compone de 3 capas microscópicas a su vez. Estamos hablando de una película lubricante que en su totalidad no supera las 10, las 15 o máxima de pronto las 20 micras, o sea, 20 partes de 1 milímetro. Pero a su vez esa película microscópicamente se compone de 3 capas, una que se conoce como la capa límite antifricción 1,
que son metales en su mayoría, que hacen parte de la formulación de los lubricantes y que son metales de bajo coeficiente de fricción que se pegan a la rugosidad de la superficie de fricción. ¿Qué sería lo ideal? Que esta superficie, que microscópicamente es rugosa, ¿sí?, fuera completamente lisa, ¿sí?, por diseño, por fabricación, por mecanizado. Pero igualmente no podríamos llevar esas superficies de fricción a una condición de cero rugosidad, porque también sería un problema. O sea que también en el caso de esta rugosidad debemos tener un valor en la rugosidad, ¿sí? Entonces, una parte de que constituye el lubricante, ya sea para la desfibradora, la picadora, las coronas, los reductores de velocidad y cualquier elemento sometido a fricción que tengamos en el proceso de un ingenio azucarero, ¿sí?, debe contar con lo que llamamos los modificadores de fricción. Entonces, los modificadores de fricción son metales en su mayoría. Hay un pequeño porcentaje que son de tipo no metálico y que su función es pegarse a la rugosidad para formar la capa límite antifricción 1. Y la base lubricante, o sea, ese fluido que nosotros vemos cuando funciona un elemento de una máquina, ese fluido es lo que debe formar la capa fluida 3, esta capa que tenemos acá. Pero esta capa fluida 3, que es básicamente la cuña hidráulica que separa hidráulicamente las dos superficies, no forma una capa fluida 3 sola, sino que necesita de otro elemento que se llama velocidad. O sea que entre más rápido se mueva esta superficie con respecto a esta, donde esta superficie en este rodamiento podrían ser los elementos rodantes y esta otra superficie podría ser la pista, ¿sí? Entre más rápidamente giren los elementos rodantes, más bombeo de base lubricante va a haber hacia esta zona y por lo tanto más fácilmente se forma la capa fluida 3. Entonces ahí es donde viene la diferencia entre lubricar la desfibradora, la picadora o los reductores de los molinos o los bronces de los molinos o las coronas de los molinos, donde la velocidad no ayuda a formar esta 3 al 100%. ¿Qué es al 100%? Que separe hidráulicamente las dos superficies. Entonces ahí es donde, dependiendo de cómo se encuentre la 3, ¿sí?, con respecto a la velocidad, entonces encontramos 3 tipos de fricción y 3 tipos de lubricación. Cuando la fricción es sólida permanente, la lubricación se llama lubricación límite. Y ahí trabajan solamente los modificadores de fricción que forman la capa límite antifricción 1, o sea que estas dos superficies no están separadas. Tenemos otra condición de fricción que se llama fricción mixta y lubricación de tipo elastohidrodinámica. Entonces ahí en cuando hay una combinación que separa parcialmente estas dos superficies y la 3 y la 1 están en un porcentaje determinado, pero ninguna de las dos está sola trabajando, sino están trabajando en equipo, y esa condición de fricción se llama fricción mixta y lubricación hidrodinámica. Y hay una tercera condición de fricción que se llama fricción fluida y lubricación hidrodinámica, que es esta condición ideal que mostramos aquí o que muestro acá, donde las dos superficies trabajan completamente separadas, ¿sí? Entonces, entonces hay una teoría que lleva más de 120 años de haberse sido desarrollada por un ingeniero inglés de apellido Striebeck, que de una manera muy objetiva, ¿sí?, logró explicar y demostrar los 3 tipos de fricción y de lubricación que hoy en día pues nos muestran con claridad que si se dan en un momento determinado, cuál es el tipo de lubricante y qué características debe tener para lubricar eficientemente las dos superficies de fricción de dicho mecanismo. Entonces, Striebeck lo que hizo fue relacionar un parámetro que se conoce como el parámetro de Striebeck, que es el parámetro neta N sobre P, ¿sí? Donde neta es la viscosidad del lubricante que estamos utilizando a la temperatura de operación. Neta es la viscosidad a una determinada temperatura. ¿Sí?
O sea que si yo tengo, por ejemplo, este eje en este bronce, vamos a suponer que este es el eje y este es el eje de la masa y este es el bronce, ¿cierto? Entonces, apliquémosle la teoría de Strebik. N neta, que es viscosidad por la velocidad sobre P, donde P, si yo tengo este bronce, supongamos que yo tengo este bronce, entonces P es la relación entre la carga dinámica que actúa sobre que actúa desde el eje sobre el bronce, sí, entonces P es carga dinámica sobre el área de soporte de carga en un bronce, que es el producto del diámetro por la longitud del cojinete, o sea, L por D, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una condición de velocidad cero, pues este parámetro es igual a cero, porque no tenemos velocidad cero, por esto nos da cero, o sea que estaríamos en este punto. Cuando usted pone en operación el molino y este eje empieza a rotar, tenemos las tres masas, tenemos las coronas, y este eje empieza a girar, entonces inmediatamente empieza a aumentar la velocidad, pero necesitamos que el lubricante entre rápidamente para que este parámetro empiece a aumentar y se empiece a alejar de la zona crítica, que es la zona de fricción sólida. Si lo miramos, esta explicación la miramos desde el punto de vista del parámetro de Strebik, entonces vemos que en el momento de la puesta en marcha, esta superficie se mueve sobre esta. Si esta superficie se mueve sobre esta. En ese momento de la puesta en marcha, el lubricante que estamos utilizando no está en la zona de fricción, porque no entra. Si la rugosidad de las dos superficies impide que ese lubricante, si no hay movimiento, penetre a la zona de fricción. O sea que en ese momento en que esta superficie, vamos a suponer que si es un rodamiento, por ejemplo, en el caso de la fibradora, que esté montado en rodamientos el eje de fibradora, que es lo normal, rodamientos de rodillos a rótula, ¿sí? Entonces, en ese momento empieza estos elementos rodantes a girar, pero el lubricante no está ahí. Inclusive podemos estar lubricando por circulación de aceite. O sea que antes de que arranque la desfibradora o la picadora, inyectamos o el molino o las coronas o los bronces, sí, inyectamos aceite, pero ese lubricante no entra a la zona de fricción porque no hay movimiento. ¿Cuándo el lubricante empieza a entrar? El lubricante empieza a entrar cuando una superficie con respecto a la otra se empieza a mover, como es esta condición. Pero no necesariamente porque se mueva, quiere decir que el lubricante, o sea, la base del lubricante, el fluido del lubricante separa físicamente las dos superficies. Una cuestión es que la base del lubricante, vamos a suponer que el azul, en este dibujo, penetre y ayude a deslizar, y otra cosa es que la base del lubricante lubrique. ¿Cuándo lubrica? Lubrica cuando forma la cuña hidráulica, como se menciona acá. Pero para que se forme la cuña hidráulica se necesita velocidad. Entonces, si yo tengo una serie de mecanismos, por ejemplo, casi que el eje de las masas y los bronces prácticamente trabajan en condiciones de fricción sólida permanente, sí, porque están muy cerca a la velocidad crítica, sí, dentro de la cual, si estamos dentro de la cual, la cuña hidráulica no se forma a pesar de que la base lubricante esté penetrando y esté llegando a la zona de fricción, porque no hay la suficiente velocidad que ayude a bombear el lubricante a la zona de fricción y que forme esa cuña hidráulica. Entonces, si un mecanismo se queda por debajo de las 5 RPM, prácticamente se queda trabajando en fricción sólida permanente, y cuando se queda trabajando en fricción sólida permanente, entonces las superficies de fricción se quedan acá. Sí, o sea, arrancó de cero e instantáneamente la fricción sube, y tenemos el mayor valor de fricción, que es fricción sólida, donde solamente estaría presente esta capa metálica con esta capa metálica, o sea que las dos superficies no entran en una condición de fricción metal-metal porque está protegiendo el modificador de fricción. Entonces esa es la función de los modificadores de fricción, proteger las superficies cuando no es factible, a pesar de que el lubricante esté fluyendo, ¿sí?, formar una cuña hidráulica, entonces se quedaría en fricción sólida, y ahí los que lubrican se llaman modificadores de fricción de tipo extrema presión, que casi que es el caso de las coronas y los bronces y los ejes de las masas, donde las velocidades son muy bajas,
y adicionalmente a eso súmele las cargas muy altas debido a los torques muy altos que se presentan en esa zona de las superficies de fricción. Sí, luego, si la velocidad es lo suficientemente alta con respecto a 5 RPM, entonces las superficies de fricción logran salir de ahí y empieza a formarse lo que llamamos la cuña hidráulica. O sea que en esta zona solamente trabaja el modificador de fricción. De ahí la necesidad de seleccionar correctamente el modificador de fricción extrema presión que debe llevar el lubricante para las coronas y los bronces de los molinos, porque no porque un lubricante tenga extrema presión quiere decir que me sirve, porque en la práctica tenemos 4 tipos de extrema presión para esas condiciones de fricción sólida, ¿sí? Cuando logró salir de ahí, entonces empieza a aparecer la cuña hidráulica que con el movimiento y la viscosidad de la base lubricante empieza a formarse y en esta zona donde se forma la cuña hidráulica tiende a separar esa superficie solamente ahí. O sea que ahí vamos a tener una condición mínima de fricción fluida, pero todavía una zona muy alta, un porcentaje muy alto que está en fricción sólida, ¿sí? Donde sigue trabajando el modificador de fricción. La velocidad sigue aumentando, pero si la velocidad rotacional no logra salir de 450, o sea, no es superior a 450 revoluciones por minuto, el mecanismo se quedó trabajando permanentemente en condición de fricción mixta permanente, donde debe trabajar de manera permanente el modificador de fricción en la parte roja y la base lubricante que forma la cuña parcial en la zona amarilla, como se ve ahí, y obviamente para ayudarle, dependiendo del torque, necesitamos utilizar aceites de alta viscosidad. Entonces ahí es donde tenemos una relación viscosidad y modificadores de fricción para que se logre formar de una manera muy adecuada esa película lubricante. Entonces tenemos que en estas condiciones de muy baja velocidad, altos torques, esa condición se vuelve extremadamente crítica y por eso en la práctica tenemos 4 tipos de extrema presión que dependiendo del torque, como lo vamos a ver más adelante en una tabla, se selecciona cuál es el tipo de extrema presión que yo voy a utilizar acá. Porque si utilizo el que no es, en condiciones menos críticas, vamos a tener un proceso acelerado de desgaste por fatiga superficial, sí, porque prácticamente hay ausencia total de amortiguamiento, sí, y se acelera el fenómeno de fatiga, reduciendo la vida disponible de los mecanismos sometidos a fricción. Y si logra, digamos, esa viscosidad que estamos utilizando junto con el EP, formar una película lubricante, pues va a proteger el bronce, en este caso de esta masa y de la otra masa, ¿sí? De una condición más crítica que la falla por adhesión. Entonces, ahí es donde entramos en la condición de fricción mixta permanente en un concepto de lubricación que se llama lubricación elasto-hidrodinámica, donde microscópicamente las crestas, recordemos que esto se llama rugosidad y los puntos más sobresalientes se llaman crestas y los puntos más profundos se llaman valles. Entonces, aquí es donde tenemos una condición en la cual permanentemente una parte de la superficie de fricción, las crestas chocan, se deforman elásticamente, vuelven a su posición original, o sea que están sometidas a una aceleración en la fatiga superficial que finalmente va a dar lugar a lo que se conoce como descrostado o descascarillado. Ahí es donde tenemos que hacer un análisis minucioso de cuál es el EP que debemos utilizar, porque en esta zona prácticamente está trabajando el EP. O sea que hay modificadores de fricción de tipo extrema presión que no solamente evitan la soldadura entre las dos superficies, sino que también le ayudan a amortiguar a pesar de que esa película es extremadamente delgada. Sí, estamos hablando de 0,1 micras, de 0,2 micras, como es el caso de la lubricación de las coronas, digamos, de los molinos en un tándem de molinos, ¿cierto? Aquí tenemos, digamos, esto lo podemos ver mucho más claramente en la curva de esfuerzo de formación, donde en la zona de fricción, si al aplicar un determinado esfuerzo en la zona de fricción, el material se va a deformar hasta un determinado punto. Y entra en juego un papel muy importante que es la temperatura de operación del mecanismo. Entre más alta sea la temperatura de operación de las coronas de los bronces, ¿sí?
en la capacidad de deformación elástica del material. Trabajando en la zona, dentro de la zona elástica del material, va a ser mucho mayor, o sea que se va a deformar bajo la misma condición de esfuerzo, se va a deformar más, ¿sí? Al estar sometido, al estar trabajando a una mayor temperatura, y por lo tanto estamos reduciendo la vida disponible de los bronces especialmente, ¿cierto? Y de las coronas, por supuesto, pero más críticos en los bronces. De ahí que los bronces deben utilizar, por lo regular, agua de enfriamiento para evacuar parte del calor generado por la fricción mixta permanente que se da en ellos, y la forma de evacuarlo, pues el lubricante es muy poco lo que evacúa, porque es un lubricante que entra y se consume, ¿sí? Entonces ahí hay que ayudarle con agua. De ahí que entra a jugar un papel muy importante la capacidad de enfriamiento que tenga el sistema de enfriamiento de los bronces y los molinos. Y llegamos a la condición más ideal. ¿Cuál es la condición más ideal? Cuando este parámetro tiene un valor tal que logra sacar las superficies de fricción de esta zona que es la crítica y posicionar la zona de fricción en una condición de fricción fluida, donde las superficies trabajan completamente separadas, y que solamente en los ingenios azucareros encontraríamos esta condición en la picadora, en la desfibradora, sí, en el alimentador y en los turbogeneradores que pueda tener el proceso como tal, ¿sí? Entonces ahí en donde la película microscópicamente que se forma, pues finalmente pues supera, digamos, si tenemos 1200, en el caso de la desfibradora RPM, pues está bastante lejos de 450. Por encima de 450 en promedio, no quiere decir que todos los mecanismos para una velocidad rotacional de mayor de 450, exactamente en 450 ya las dos superficies empiezan a flotar y tengamos una capa fluida 3 muy efectiva. No quiere decir eso. Sí, sino es más o menos una frontera o un umbral en el cual la mayor parte de los mecanismos ya empiezan a separarse si la velocidad es superior. Entonces, a mayor velocidad tenemos una mejor condición de lubricación donde los modificadores de fricción ya no trabajan. Sí, están aquí, pero quien trabaja ahí es la cuña hidráulica que se forma debido a la velocidad y a la viscosidad de la base lubricante, y obviamente que entre más alta sea la velocidad de operación, menor debe ser la viscosidad, porque la velocidad está haciendo su trabajo efectivamente de formar la cuña hidráulica, y por lo tanto necesitamos aceites como un ISO 68, un ISO 46, un ISO 32, mientras que si nos movemos por acá y el mecanismo queda por acá, digamos, queda en esta zona de fricción mixta, entonces necesitamos compensar la falta de velocidad con viscosidad. Entonces, ¿dónde encontramos los aceites de mayor viscosidad? En la zona de fricción mixta, donde empieza y donde se mantiene, sí, y donde no logra salir de ahí. Y donde tenemos lubricantes sólidos, lo que llaman lubricantes sólidos, cuando la fricción es sólida, y en ese caso el fluido se utiliza es como un vehículo. Entonces, la condición de lubricación hidrodinámica pues es la condición ideal, donde las superficies trabajan prácticamente separadas, porque la capa fluida 3 está trabajando a 100% de efectividad. Pero no quiere decir que porque la cuña hidráulica se forme en la desfibradora y en la picadora, en los rodamientos, entonces nos vamos a descuidar, porque igualmente, si esa capa fluida 3 no tiene el espesor suficiente, entonces no amortigua bien, y si no amortigua bien, entonces va a aparecer como un problema el desgaste por fatiga superficial prematuro. Entonces, en la desfibradora y la picadora tenemos que controlar desgaste por fatiga superficial, manteniendo en óptimas condiciones la condición del aceite mediante análisis de laboratorio, filtración, eliminación de humedad, eliminación de contaminantes, sí, controlar el desgaste erosivo abrasivo y el corrosivo por oxidación del aceite. Pero en el molino y en los reductores del molino, si en el reductor de velocidad del molino, entonces la condición ya se vuelve más crítica, porque ahí no solamente tenemos que controlar el desgaste por fatiga, erosivo abrasivo y corrosivo, sino tenemos que controlar también el desgaste adhesivo, principalmente ¿dónde? En los engranajes de las últimas etapas de multiplicación del torque, porque la velocidad no favorece esa condición. Y de ahí que tengamos en la práctica altos costos de mantenimiento, si reflejados en los reductores de los molinos, porque desafortunadamente
a medida que va mejorando el diseño, han venido reemplazando 2 o 3 reductores que antes se utilizaban por uno solo, donde dentro de la misma carcasa hay 4 o 5 pares de engranajes con diversidad de condiciones de torque y velocidad, donde las condiciones de fricción son distintas y desafortunadamente no se puede utilizar sin un solo aceite. Esa es una condición tribológica que es necesario analizar muy bien y en donde ahí hay que trabajar muy de la mano con los extrema presión, el correcto de acuerdo con el torque, ¿sí? Y adicionalmente trabajar de la mano con la viscosidad correcta del lubricante y con un parámetro que desafortunadamente los ingenieros y los ingenieros azucareros pasan por alto, que se conoce como el índice de viscosidad. ¿Dónde encontramos condiciones de lubricación hidrodinámica y electrodinámica? Fuera de los reductores de los molinos, en los ventiladores de las torres de enfriamiento. Si en los reductores de las torres de enfriamiento que tienen los ingenios encontramos fricción fluida y lubricación hidrodinámica en la entrada, y en la salida encontramos fricción mixta y lubricación electrodinámica, y obviamente viene la misma situación. 2 condiciones de fricción distintas, con 2 condiciones de lubricación distintas, pero solamente se puede utilizar un aceite. Entonces la pregunta es, ¿cuál aceite? Si el que me va a proteger la condición más crítica, que es fricción mixta y lubricación electrodinámica, o el que me va a proteger los elementos que trabajan en condiciones de lubricación de tipo hidrodinámica, ¿sí? Entonces tenemos una diversidad de condiciones que hay que analizar muy bien, no solamente desde el punto de vista de la criticidad, sino también desde el punto de vista de la fricción. Tenemos que estudiar muy bien la fricción, analizar muy bien la fricción, dónde están nuestros mayores costos de mantenimiento, dónde hay fricción sólida, y ahí entra a trabajar de la mano, sí, dentro de los diferentes parámetros que tenemos, los modificadores de fricción de tipo extrema presión, pero teniendo muy en cuenta cuál es su capacidad de carga en la prueba de 4 bolas ASTM de 2783. Y entra otro parámetro muy importante que se conoce como el factor de seguridad lambda de la película lubricante. Lambda es la relación entre la capa fluida 3 y la rugosidad por medio de las 2 superficies de fricción. Entre más bajo sea el lambda, más cerca estamos de la falla. Sí, porque a menor lambda quiere decir que hay una capa fluida 3 muy escasa, pero la rugosidad la tenemos ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer para proteger el lambda y que no sea tan crítico? Entonces, para uno trabajar con lambdas que no sean mucho menores que 1, como en el caso de los molinos, de los bronces y de los reductores de velocidad, entonces tenemos que trabajar con un tema muy importante que es la rugosidad de las superficies de fricción. Entre más alta sea la rugosidad, esta rugosidad es la que está en el cálculo de lambda. Lambda es igual a la capa fluida 3 sobre la rugosidad promedio, que es esta. ¿Y esta cómo se calcula? Como el promedio entre las 2 rugosidades de las 2 superficies al cuadrado, y se le saca la raíz cuadrada. Y esta rugosidad viene de la tabla ISO 468. O sea que si yo estoy con un N6, no es lo mismo que estar con un N4. Entonces hay que tener muy en cuenta la rugosidad de las superficies de fricción, porque entre más alta sea la rugosidad de las superficies de fricción, o sea, un N7, un N8, un N9, más cerca estamos a la falla. ¿Cómo le ayudamos a los bronces y a las coronas de molinos? Con un buen acabado superficial. Pero antes ahí en donde viene todo el proceso y decimos, bueno, pero un acabado superficial en elementos que trabajan en condiciones tan críticas como estas, donde hay contaminación con agua, donde hay contaminación con jugo, donde hay contaminación con bagazo en muchos casos, sí, ¿cómo es posible que podamos controlar esto? Entonces ahí es donde viene un tema de ingeniería a tener en cuenta, y es asegurar que el lambda sea lo más alto posible, a pesar de que estemos trabajando en condiciones de fricción sólida o de fricción mixta. Sí, viene otro tema importantísimo en algunos ingenios, donde recuperan las coronas de los molinos con soldadura y luego le dan el acabado superficial con disco de pulidora. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Si yo pulo con disco de pulidora manualmente, ¿cuál es la rugosidad que estoy garantizando? Sí, o sea, estoy volviendo más crítico el lambda, que le puedo sacar unas cuantas horas, sí, pero si le voy a sacar unas cuantas horas de operación a esas coronas, tengo que reforzar la condición de la película lubricante con un modificador de fricción de una mayor capacidad de carga. Entonces, aquí vienen los lubricantes para los ingenieros azucareros, y partimos de la definición
que lo que lubrica en un aceite son estos dos elementos. Estos son los responsables de la fricción y de la lubricación de las coronas, de los bronces y de cualquier elemento que tengamos. Y los aditivos, en su mayoría, prácticamente al 100%, no lubrican. ¿Qué hacen estos? Estos son una barrera, sí, de protección a estos dos de toda la serie de contaminantes que podemos encontrar en la práctica y que finalmente van a afectar la película lubricante. Entonces, debemos partir de la definición que es un aceite, que es una grasa, en una grasa también. ¿Qué es lo que lubrica? La base lubricante que forma la capa fluida 3 al 100% parcial y los modificadores de fricción que igualmente, junto con la base lubricante, son los responsables. Luego viene toda la clasificación de las bases lubricantes. ¿Con qué bases lubricantes estamos trabajando en nuestros lubricantes? Con una grupo 1, con una grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, ¿con cuál? Sí, entonces tenemos que mirar la clasificación API 1509 de las bases lubricantes porque aquí está involucrado un parámetro muy importante que es el índice de viscosidad y es el que finalmente va a garantizar la correcta formación de la película lubricante. Vienen los aceites industriales, los lubricantes ACMA. Aquí hay una tabla en donde se muestra la relación entre el ISO a utilizar y la velocidad. A mayor velocidad, menor ISO. A menor velocidad, sí, 5 a 15 RPM, ISOs altos. O sea, hay que ayudarle a la velocidad. ¿Cómo es la ayuda a la velocidad? Con mayor viscosidad. Y viene la clasificación ACMA, que es la utilizada en la clasificación de los lubricantes para molinos y bronces, principalmente para las coronas, por las bajas velocidades y los altos torques, la clasificación para las grasas lubricantes, y viene la clasificación de los modificadores de fricción de tipo extrema presión, donde dependiendo de la capacidad de carga del torque que actúe aquí, debemos utilizar el que sea el correcto para esa condición de torque. Entonces aquí hay una tabla donde, por ejemplo, los modificadores de fricción de tipo extrema presión de primera generación se utilizan para torques entre 5.000 Nm y 100.000 Nm. Los de segunda generación para torque entre 100.000 y 500.000 Nm. Los de tercera generación para torques entre 500.000 y 1.000.000 de Nm. Y los de cuarta generación entre 1.000.000 hasta 2 millones o un poco más de Newton metros en este caso, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esta clasificación y finalmente, pues quiero terminar esta pequeña charla mostrándoles un ejemplo en estos últimos 2 minutos, por ejemplo, del cálculo. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer en la práctica? Lo primero que uno tiene que hacer en la práctica, en el caso de los molinos, en el caso de las coronas, de los bronces, de los reductores, es saber de qué torque estamos hablando, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de este reductor de velocidad? Aumentar el torque a partir de una determinada potencia. Pero recordemos que a medida que vamos aumentando el torque, sí, se va reduciendo la velocidad y va aumentando la fricción. Entonces tenemos una condición donde partimos de la potencia del motor eléctrico a una determinada velocidad y por medio de la ecuación de torque, que es potencia en vatios, igual a torque en newton metros, dividido por la velocidad angular en radianes por segundo, calculamos en torque. Entonces partimos, por ejemplo, de un motor que entrega 1.780 kilovatios con un torque de 14.563 y lo vamos multiplicando. De ahí pasamos el eje 1, 14.448, pasamos a un torque en el eje 2 de 57.043 a una velocidad de 288 revoluciones, a un torque en el eje 3 de 337.124 Nm a una velocidad de 48 RPM y finalmente en el eje de salida llegamos a un torque de 2.656.538 a una velocidad de 6 revoluciones por minuto. Y viene la gran pregunta, y esa es la pregunta que quiero dejarles, ¿sí? En donde dentro de la misma carcasa tenemos diversidad de torques, de cargas dinámicas, de temperaturas, de fricción, pero un solo aceite. Y el aceite milagroso no existe. No sé a cuánto tiempo estemos de que exista, porque ese aceite que necesariamente tiene que ser sintético y con un alto índice de viscosidad, es imposible que dentro de la misma carcasa, con diversidad de condiciones como estas, se acomode la película lubricante exactamente para la condición de torque, de velocidad, de fricción y de lubricación en la primera etapa, en la segunda etapa, en la tercera etapa, y súmele a usted la cuarta etapa y la quinta etapa, como muchos reductores en la actualidad trabajan en los ingenios azucareros.
Entonces, esa es la gran, digamos, la gran incógnita que yo quiero dejarles, y es el análisis tribológico de qué hacer en este caso. Sí, donde hay que trabajarle mucho a la selección correcta del lubricante, a la capacidad de carga de los modificadores de fricción, porque ahí usted tiene fluida y lubricación hidrodinámica en la entrada, y tiene lubricación mixta y casi sólida, y lubricación elastrohidrodinámica y casi lubricación límite en los elementos de salida. Bien, entonces, este es un resumen, sí. Los que estén interesados les podemos compartir esta información de cómo se forma la película lubricante, de la relación viscosidad, de la relación torque y modificadores de fricción, y de los tipos de modificadores de fricción, que en el caso de los ingenieros azucareros, que en mi concepto es un proceso tan crítico como el minero, ¿sí? O quizás más crítico que el minero por los altos torques, hay que analizar muy bien qué es lo que debemos utilizar y qué características, no solamente en viscosidad, porque muchas veces caemos en el error de trabajar el tema de fricción solamente por viscosidad y dejamos de lado los modificadores de fricción en este caso, que son tan importantes con la misma viscosidad, pero en condiciones de fricción sólida y mixta, entra a jugar un papel más relevante los modificadores de fricción que la misma viscosidad, sin querer decir que no hay que tener en cuenta la selección correcta de la viscosidad, donde a menor velocidad, mayor viscosidad, donde a mayor torque, mayor capacidad de carga de los modificadores de fricción, y que se puede evaluar su capacidad de carga por la prueba de 4 bolas, ASTM de 2783 para aceites y ASTM de 2592 para grasas lubricantes. Muchas gracias. Este era el webinar que hoy queríamos compartirles con el ingeniero Lobo, ¿sí? Con su empresa, Water, con César. Entonces, ya para terminar, quisiera preguntarle al ingeniero Marcos si hay algunas inquietudes, algunas preguntas, pues estamos atentos para escucharlas. Muitíssimo obrigado, engenheiro Albarracín, por esta excelente charla ou palestra em português. E estamos abertos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, já vi uma pergunta aqui. Então, vamos intentar traduzir para o espanhol. Como o ensaio de 4 esferas, a STM D2783, ajuda a determinar a capacidade de um modificador de atrito ou fricção. E o que estes resultados significam para a aplicação prática em los ingenios azucareros ou usinas de açúcar. ¿Existe alguna correlación entre la capacidad de carga medida en este ensayo y el desempeño real de las máquinas en las usinas? Por favor, ingeniero Pedro. Claro, ingeniero Marcos, muchas gracias por la pregunta, muy importante, y yo creo que es digamos, de los aspectos más relevantes cuando hablamos de este tipo de componentes de máquina, ¿cierto? La prueba de 4 bolas es una prueba de desgaste que se hace a nivel del laboratorio, teniendo en cuenta, es una prueba para evaluar la capacidad de carga del modificador de fricción. Esta prueba no evalúa la capacidad de carga de la viscosidad de la base lubricante, sino es para evaluar el metal, o sea, la capa límite que forma el modificador de fricción. O sea, tenemos la rugosidad acá, y vamos a suponer que este es el modificador de fricción acá pegado al metal. Sí, que va a proteger esta superficie con respecto a la otra, donde hay fricción sólida y donde hay fricción mixta, porque en fricción mixta hay una parte que está en sólido. Entonces, esta prueba consiste en 4 bolas de 12 milímetros de diámetro que se colocan en la máquina de 4 bolas en el laboratorio, en donde 3 se colocan en la parte inferior, se recubren con el lubricante que uno quiere evaluar de tipo extrema presión. Esto es una prueba para evaluar capacidad de carga extrema presión. Se coloca la 4ª bola encima de las 3, ¿sí? Y se pone a girar en la 4ª bola que está adherida a este eje y que va a girar a la misma velocidad. Cada prueba dura 10 segundos y consiste en aplicarle carga hacia abajo
¿sí? Empezando con una carga que va a depender de cuál es el extrema presión que estamos evaluando. Cuando estábamos evaluando modificadores de fricción extrema presión de primera generación, que son a base de fósforo y de zinc, que es lo más común que uno encuentra en los lubricantes de extrema presión, entonces la prueba empieza con 150 kilogramos fuerza de carga. Sí, o sea, cuando es de primera generación, los de primera generación están en el rango de 150 a 350 kilogramos fuerza de capacidad de carga. Es una prueba que se llama prueba a la soldadura. Entonces, empecemos con la primera prueba, supongamos. Entonces, empezamos primero con 150 kilogramos fuerza de carga. Entonces, empezamos la prueba y le aplicamos 150 durante 10 segundos, ¿sí? Al cabo de 10 segundos, se detiene el equipo, se sube el eje y se observa si las 4 bolas se soldaron entre sí. O sea, hay 3 puntos de fricción. Como es una prueba de fricción sólida, quiere decir que cuando se desgasta la capa límite formada por el modificador de fricción, el material de las bolas entra en una condición de fricción metal-metal y llegan a una falla por adhesión. O sea que las 4 bolas se soldarían entre sí y por lo tanto, si se soldaron con 150 kilogramos de fuerza de carga, entonces se denomina carga a la soldadura. O sea que a esa carga falla la capa límite antifricción 1, ¿sí? Entonces, obviamente que si se tiene un EP de primera generación, pues obviamente debe pasar 150 kilogramos de fuerza de carga. Si no, sería un lubricante EP con muy baja capacidad de carga para condiciones de bajo torque. Entonces, vamos a suponer que pasó la prueba, que es lo lógico, ¿sí? Porque los EP de primera generación, en su mayoría, normalmente soportan 250 kilogramos de fuerza de carga. Entonces, vamos a suponer que pasó. O sea, que no salieron soldadas entre sí y que la huella de desgaste, porque la prueba termina o por soldadura o porque el diámetro de esta huella es mayor o igual a 4 milímetros de diámetro. Sí, es equivalente a que se hubiera producido la soldadura. Entonces, vamos a suponer que la huella fue de 1 milímetro y no se soldaron, entonces se repite el mismo procedimiento con 4 bolas nuevas, pero con 200 kilogramos fuerza de carga. O sea que se va aumentando de 50 en 50. Entonces vamos a suponer que con 200 también pasó. Entonces vuelve y se repite la prueba con bolas nuevas y con 250 kilogramos fuerza de carga. Vamos a suponer que con 250 no pasó. O sea, se soldaron o la huella de desgaste es mayor de 4 milímetros. Entonces se repite una cuarta prueba con menos 25 kilogramos fuerza. O sea, con 225 kilogramos. Sí, para reducir el rango realmente en el cual pasa. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede suceder en 225? Que pasó, o sea, que no se soldaron, pero en 200, o sea, que en 200 pasó, perdón, y en 225 vamos a suponer que también pasó. Entonces se reporta 225 y 250. 225, la que pasó, la carga a la cual pasó la prueba, y 250 a la carga que no pasó. Entonces, eso sería con los de primera generación, ¿sí? Con los de segunda, el rango en esta prueba está entre 350 y 750. Sí, o sea que si yo tengo un EP de segunda generación, debe soportar mínimo 350, pero igualmente, si es de segunda generación, debe soportar al menos 400, 500 de capacidad de carga, ¿sí? Los de tercera generación están entre 750 y 1350 en esta prueba. Y los de cuarta generación están entre 1350 y normalmente 2500 kilogramos fuerza de carga. Ahora, ¿qué relación hay entre esta capacidad de carga y el torque? Porque eso es lo que a mí me interesa saber. O sea, ¿cuál utilizar? ¿Sí? Entonces, los de primera generación que están en este rango de la carga de la soldadura, entre 150 y 350, es para torques entre 5000 y 100,000 newton metros. Entonces, por eso yo debo calcular siempre el torque. Digamos, tengo un par de engranajes aquí, supongamos que tengo 2 ejes con dientes helicoidales acá y tengo otro eje. Entonces yo tengo aquí un torque 1 y aquí tengo un torque 2. Entonces con este torque 2, supongamos que me dio, por decir un dato, ¿no? El torque 2, que es el más crítico con respecto al 1, que es el que yo debo tener en cuenta para el modificador de fricción, supongamos que me dio un torque de 50,000 newton metros.
50.000 newton metros. Entonces, 50.000 newton metros en este eje y una velocidad aquí, una velocidad n, supongamos de 200 RPM. Entonces, obviamente que a 200 RPM yo sé que ahí hay fricción en estas coronas, hay fricción mixta porque está por encima de 6 RPM, de 5 RPM y por debajo de 450 RPM. Entonces, yo de entrada, yo ya sé qué estoy teniendo ahí. Luego, obviamente que eso es conceptual. Luego, ¿usted cómo comprueba realmente que hay fricción mixta? Calculando el lambda. Esta es la parte de ingeniería, que es capa fluida 3 sobre la rugosidad promedio de las dos superficies. ¿Sí? Pero bueno, para contestar la pregunta, me dio 50.000 newton metros. Entonces, ¿dónde está 50.000 newton metros? Está entre 5.000 y 100.000. Entonces, yo sé que debo utilizar un EP de primera generación. ¿Pero con qué capacidad de carga? ¿Con 170, 180, 200, 250, 300, ¿con cuál? Entonces, como conozco que el torque es 50.000, entonces yo hago una interpolación, ¿sí? Para 50.000, entre 5.000 y 100.000, ¿cuál debe ser realmente la capacidad de carga? Y al interpolar, seguramente que ahí le puede dar más o menos por ahí unos 260 kilogramos fuerza de capacidad de carga. O sea que yo sé que con 50.000 está en EP1, ¿sí? Pero yo tengo que saber exactamente qué capacidad de carga entre 150 y 350, ¿sí? Porque si yo necesito, por interpolación, me da que necesito 260 kilogramos fuerza y tengo un EP1 que me soporta 200, no me sirve. ¿Por qué no me sirve? ¿Sí? No quiere decir que yo lo utilice y que inmediatamente las superficies de fricción donde hay sólida se vayan a una falla por adhesión, no necesariamente. Pero sí se me puede generar una condición de un desgaste anormal por contactos repetitivos en fricción metal-metal durante el tiempo de trabajo de este reductor y por lo tanto le estoy disminuyendo drásticamente la vía disponible. O sea que la capacidad de carga, si no se cumple, conlleva en condiciones menos severas a un desgaste adhesivo anormal en el tiempo y a un problema de fatiga superficial también anormal en el tiempo. Y en el peor de los casos, sí puede llevar a una falla por adhesión por fricción metal-metal y obviamente falla catastrófica de los dientes de los engranajes o de los rodamientos o de los elementos de apoyo. Entonces, esta prueba es súper importante tenerla muy clara para qué me sirve en función del torque y por eso debemos calcular el torque. Desafortunadamente, en muchos casos, no se habla de torque, sino se habla de potencia. Y potencia es muy distinto a torque. Torque es el que genera la fricción, porque a partir del torque yo termino calculando la carga dinámica, que es la que finalmente genera la fricción entre dos superficies de fricción, sí, debido al esfuerzo que es carga sobre soporte de área, sobre soporte de carga, que es el área de soporte de esa carga. Entonces, esta prueba es súper importante tener en cuenta y cuando a nosotros nos entrega un equipo el fabricante en planta, debe ser muy claro en cuál es la especificación, no solamente en viscosidad, sino en capacidad de carga, cuando estamos hablando de extrema presión bajo condiciones de fricción mixta permanente, lubricación elastohidrodinámica y fricción sólida permanente o lubricación límite en este caso. Aí uma outra pergunta de Luiz Sturges, nosso amigo Luiz Sturges. Pedro, entonces la solución de lubricación en las coronas es de compromiso? Perdón, ¿me repite, ingeniero Marcos? Pedro, entonces la solución de lubrificación en las coronas o rodetes es de compromiso? De compromiso, yo creo que le falta algo a la pregunta. Sí, o sea, a ver, la lubricación de las coronas, sí, y de los bronces, ¿no? Lo que pasa es que en los bronces la condición es menos severa porque hay rotación. El giro ayuda a formar algo de cuña hidráulica.
¿sí? Del eje de la masa con respecto al bronce. En cambio, en las coronas tenemos una condición más crítica porque solamente hay rodadura en el diámetro de paso, que ayuda a formar algo de cuña hidráulica. Y se tiene la desventaja grande, y es que las coronas no engranan permanentemente en el diámetro de paso, sino en la mayor parte del tiempo se mantienen engranando donde hay deslizamiento, que es en la punta de los dientes, ¿cierto? Entonces eso hace esa condición mucho más crítica. Entonces ahí, a ver, digamos, de pronto tratando de entender muy bien la pregunta, es que el compromiso ahí es trabajar, obviamente, con lubricantes de alta viscosidad para ayudarle a la baja velocidad, pero quien hace el trabajo duro, quien hace el trabajo, digamos, más representativo en el control efectivo de la fricción sólida, que está a un paso de la fricción metal-metal, es el modificador de fricción, que muchas veces se piensa que la viscosidad alta, si la tenemos asegurada, todo está bien, lo cual no es correcto. Por eso cada vez se piensa en aumentar cada vez más la viscosidad del lubricante para los bronces y las coronas de los molinos, y por eso hablamos de 40.000 centistock, de 60.000 centistock, cuando no solamente es eso. Podemos trabajar con un lubricante de 25.000 centistock, pero con una capacidad de carga, el modificador de fricción que tenga, ¿sí? De tipo EP3, con una capacidad de carga de 800 kilogramos fuerza en la prueba de 4 bolas. O sea que hay que tener un equilibrio en los dos. No solamente mirar la viscosidad del lubricante como el único factor que está lubricando, lo cual no es cierto desde el punto de vista de la tribología. Es mucho más eficiente trabajar con 25.000 centistock a 40 que con 50.000 centistock a 40, pero 25.000 centistock con un EP de tercera generación que con 50.000 centistock y un EP de segunda generación. Que vale más dinero el lubricante, obvio, pero eso es tecnología, ¿sí? Eso es control efectivo del desgaste adhesivo y de otro desgaste, que es el desgaste oculto en las máquinas, que se llama desgaste por fatiga superficial, que desafortunadamente en condiciones de fricción sólida y mixta, como el que más trabaja es el modificador de fricción, los modificadores de fricción desafortunadamente son muy malos para controlar la fatiga porque no amortiguan prácticamente, excepto los de tercera y cuarta generación por la forma molecular que tiene la capa límite de antifricción 1. Sí, esa sería, digamos, la respuesta, entendiendo de pronto como compromiso en la pregunta, ¿cierto? Que yo creo que está enfocada desde el punto de vista. Uma última pergunta de Erickson Moura. E se utilizáramos o teste recíproco, poderíamos conseguir alguma relação em las máquinas de los molinos azucareros? Creio que o teste recíproco é que Erickson se refere, é o Falex test, não? ¿A qué? ¿A cuál? Erickson refere-se ao teste reciprocating, em inglês, ou recíproco. La prueba Creo que quiere recíproca. decir acerca de Falex. La prueba Fales. La prueba Fales. Sí. Sí, no, lo que pasa es que en la evaluación de la capacidad de carga de la extrema presión, básicamente hay 4 pruebas de desgaste, ¿sí? Está la Falex, está la Tinken, que es más que todo, la Tinken es más que todo para los antidesgaste AW, sí, o sea, para baja capacidad de carga. Está la extrema presión, está la FZG, que también es muy utilizada en Europa, principalmente en Alemania, ¿sí? Y está la Falex, ¿sí? O sea, está la SAE también. Prácticamente hay 4 pruebas de desgaste para los extrema presión, la Falex, la SAE, la 4 bolas y la FZG. Sí, la más utilizada es la 4 bolas, pero uno puede hallar la equivalencia, obviamente, con las otras, principalmente con la alemana, que es la FZG, ¿sí?
podría uno hallar equivalencia. La Tinker es más orientada a los antidesgaste AW a base de fósforo y de zinc, y la Vickers está orientada es para los sistemas hidráulicos, para los fluidos hidráulicos, donde las propiedades antidesgaste, pues obviamente están relacionadas con el control de la fricción sólida que se da entre los vástagos o los pistones de los sistemas o los actuadores y los cilindros y en las válvulas direccionales, ¿cierto? O sea que hay diversidad de pruebas de desgaste, pero por lo menos en América Latina y en América en general, hablamos más de 4 bolas que de las otras, ¿no? Entonces, si viene una máquina con ese FZG u otra prueba de desgaste, pues uno haya la equivalencia entre las diferentes pruebas, porque muchas veces uno no, en América no consigue laboratorios que le hagan pruebas de desgaste en equipos distintos a la de 4 bolas, siendo la de 4 bolas también muy escasa, ¿no? Si muy pocos laboratorios ofrecen este análisis porque estamos en un círculo vicioso, ¿no? Normalmente los departamentos de ingeniería de muchos ingenieros azucareros, por lo regular, no trabajan muy de la mano con las pruebas de desgaste, ¿sí? Entonces se vuelve como un círculo vicioso, donde hay muy pocos laboratorios que ofrecen la prueba porque la piden muy poco para corroborar si los lubricantes realmente sí cumplen con su capacidad de carga. Entonces, obviamente, una inversión de un equipo de estos que está alrededor de los $150,000, $200,000, pues no es fácil que alguien invierta, un laboratorio invierta, si hay poca demanda, pero es una prueba fundamental y esencial tenerla primero clara y periódicamente hacerla como un control de calidad a los lubricantes que estamos utilizando en principalmente coronas y bronces de los molinos. Porque en los reductores estamos hablando por ahí de EP de segunda generación y muchas veces uno encuentra en esos reductores de los molinos EP de primera generación, que es otro problema. Sí, por eso eso puede afectar en la vida de los engranajes y los rodamientos, principalmente en las etapas de salida de los reductores. Bem, gostaríamos de agradecer muitíssimo ao engenheiro Albarracin, foi muito didática a sua palestra em um tema muitíssimo importante, que são os modificadores de atrito nos lubrificantes para uso em mancais de moenda e rodetes. Muito obrigado, engenheiro Pedro. E gostaria de dizer que essa palestra ela vai ser disponibilizada para os participantes. Uma boa notícia. O engenheiro Pedro vai nos ministrar nos dias 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 e 18 de julho, das 18h30 às 21h30, horário de Brasília, um treinamento bastante mais completo que o atual. E terá por tema boas práticas em lubrificação de equipamentos nas destilarias de álcool e outras plantas industriais, porque os ativos que se utilizam em destilaria de álcool são amplamente utilizados em outras plantas industriais, como, por exemplo, redutores de velocidade, mancais de rolamento, mancais de deslizamento, turbinas movidas a vapor, etc. Então, vocês já estão convidados. Vai ser um treinamento muito prático. Vamos aproveitar de toda a experiência do engenheiro Albarracin. E esse convite será enviado no e-mail de vocês. E gostaríamos de agradecer aos que participaram deste webinar. Muitíssimo obrigado a 4 Consultoria e a Engenheiros de Lubricação. Sou muito gratos pela presença de vocês. Muitíssimo obrigado.
Que Deus abençoe a todos. Muitíssimo obrigado, engenheiro Albarracin, Camila, Alejandro, que trouxeram aí um conhecimento tão proveitoso para nós. Uma boa noite a todos e que logo mais estejamos juntos nesse treinamento que o engenheiro Pedro Albarracin nos trará no mês de junho. Forte abraço a todos. Uma boa noite. Buenas noches. Muchas gracias. Saludos de Brasil. Gracias. Gracias.